Pues bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que nos han solicitado bastante, que es el diseño de teatro en casa, pero vamos a ir viendo bases y fundamentos de por qué vamos a escoger ciertos elementos de nuestro teatro en casa, de nuestro home theater. Vamos a ver desde lo más básico muchos conceptos que ustedes ya saben. Vamos a reafirmar cositas. A lo mejor hay conceptos o cosas que se nos han escapado. Pero vamos a ir platicando poco a poco. Tenemos el chat. Buenos días, Leonardo. Tenemos el chat del Zoom. Pueden abrir su micrófono, hacer preguntas. Esto es para ustedes. Tenemos el tiempo para ustedes para que podamos ir respondiendo todas las dudas que vayan saliendo. Vamos a hablar temas, no por encimita, un poquito a nivel básico, para no meternos en tanto rollo y no hacer esto muy lento y complicado. Vamos a hablar Sí, de, mi gato, es que todavía no. vamos a hablar de conceptos de acústica, y vamos a hablar de qué compone todo un teatro en casa. Cuando nosotros vemos un teatro en casa, nos solicita un cliente que le armemos un teatro en casa, es porque quieren tener una experiencia dentro de su casa. No es nada más ver la televisión, una película, ¿no? Que no nada más es poner una pantalla de 80 pulgadas. No es colocar un teatro en casa de esos que venden en el Costco, de paquete de bocinas. Es una experiencia, es un lugar bien planeado y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir componiendo nuestro sistema. Pues iniciamos. Gracias, bienvenidos. Cualquier duda está el chat y también pueden abrir su micrófono. Pues vamos a ir a las raíces, lo más abajo, lo más básico, y vamos a ir creciendo poco a poco. Si se les hace aburrido, vamos a ir avanzando poco a poco, como hacerlo más interesante. Vamos a entender primero el sonido, que es, para poder entender después cómo vamos a ir escogiendo nuestras bocinas, cómo vamos a ir agarrando y armando el teatro en casa, ¿no? El sonido es la consecuencia de un movimiento vibratorio de cuerpos al vibrar generando ondas que propagan a través de un medio. Estos medios pueden ser elásticos, sólidos, líquidos, gaseosos, etcétera, ¿no? Entonces, el sonido es una consecuencia de una energía que es transportada, ¿no? Dice aquí que cada producción de sonido genera energía que es transportada. Entonces, el sonido es energía o es consecuencia de un movimiento, ¿no? Entonces, vamos a entender a través de esto, que es lo más básico, cómo se produce el sonido. El sonido es consecuencia y es energía. Quédense con ese concepto, ¿no? El sonido está hecho de diferentes maneras, ¿no? Está compuesto por la amplitud y la frecuencia. Tenemos entonces que podemos dividir el sonido en tonos, semitonos, y entonces vamos a irnos a escuchar las frecuencias más rápidas, que podríamos ver el color azul, que serían las agudas, y son las más rápidas, pero son también las las de frecuencia, la onda más pequeñita. Llegan más rápido. Y las frecuencias graves, que son las de color rojo, tienen una amplitud más grande, son las de mayor propagación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos en la calle, este ejemplo siempre lo pongo, porque es el ejemplo más básico. Si viene un carro pasando en la calle, con el radio a todo volumen, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Pumpa, 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 ¿no? Siempre traen su subwoofer a todo. Cuando ya llega aquí donde tú estás cerquita de ti, ya escuchas entonces las voces, las canciones, las trompetas, pero cuando viene lejos lo único que escuchas son los tambores, ¿no? Entonces son las ondas más graves, las que tienen mayor potencia y mayor penetración. Entonces son las ondas que necesitan mayor energía para poder llegar a nosotros. Ok. En las frecuencias audibles, vamos a ir de los 20,000 Hz, de los 20 Hz, perdón, a los 20,000 Hz. Dicho esto, son 20 Hz, 20 kilohertz. Nosotros en los equipos de audio y video vamos a utilizar equipos, bocinas
o subwoofers para los graves y las bocinas con tweeters para los agudos. Y vamos a ver que hay diferentes elementos intermedios, los buffers y los rangos medios. Vamos a ver rápidamente ya. El audio lo vamos a poder percibir a través del aire y lo vamos a través de ondas que se propagan a través del aire. Entonces, vamos a poder también nosotros medir el aire, el sonido. El sonido lo vamos a poder medir a través de una herramienta que es el decibelímetro y vamos a utilizar el decibel como medida para poderlo tener una escala de valores. Por ejemplo, el silencio absoluto, vamos a verlo ahí en la pantalla, 0 decibeles. Nos podemos ir hacia arriba, una herramienta eléctrica, 90 decibeles. Un disparo o un cohete son 140 decibeles. Entonces, tenemos también el decibel como una medida de relación de cambio. Si yo tengo un amplificador y en el amplificador dice menos 35, como el que aparece en pantalla, ¿a qué se refiere? Ok, vamos a entender, si yo voy a utilizar un amplificador de 500 watts, el amplificador me va a dar 500 watts. Entonces, si yo utilizo una bocina de 150 watts y le prendo, ¿qué va a suceder con esa bocina? Lo más seguro es que se reviente, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer con ese amplificador de 500 watts es bajarle la potencia y le estoy restando. Por eso es que los amplificadores aparecen en menos 35. La potencia nominal del amplificador va a ser 0. No le estoy restando nada. No le estoy sumando nada. Me está dando los 500. Por eso es que vamos a utilizar la potencia 0 como la potencia máxima. Bueno, la potencia que está diseñada el amplificador para no restarle potencia. Y entonces entendamos ya a partir de esto que los amplificadores cuando bajamos o subimos el volumen es porque le estamos restando potencia, no le estamos dejando que se vaya la potencia completa de los 500 watts de ese amplificador o de los 200 watts de ese amplificador. Quiere decir que si yo lo pongo en menos 35, un amplificador de 500 watts y uno de 200 watts no van a tener la misma presión sonora, no vamos a tener el mismo volumen y no vamos a percibirlos igual. No se refiere a medida de escucha, sino la relación de cambio que le estamos restando al amplificador. ¿Ok? Vamos a ver que el sonido tiene una manera de propagarse en el espacio. Vamos a ver que las bocinas que vamos a seleccionar para nuestros equipos, nuestros teatros en casa, van a tener una dispersión. ¿A qué se refiere esto? Que el sonido no viaja directamente nada más hacia el micrófono, no viaja únicamente hacia la escucha, sino que el sonido se hace bidireccional en algunos casos, omnidireccional. Yo puedo estar hablando hacia acá y la persona que está atrás de mí me puede estar escuchando. Tenemos que el sonido también tiene ciertos efectos en los objetos. El sonido rebota. Quiere decir que el sonido, cuando yo lo estoy escuchando, lo puedo escuchar de manera directa y de manera indirecta rebotada en diferentes superficies. Puede ser paredes, pisos, el techo. Pero también podemos ver que las superficies pueden tener diferentes, generarnos diferentes efectos. Por ejemplo, puede ser que tengamos absorción o reflexión. Podemos tener materiales que nos pueden ayudar en nuestro teatro en casa para que no tengamos ecos o que no se escuche muy bofo el cuarto, ¿no? Hay cuartos que son profundamente con todas las paredes absorbentes y entonces se siente hasta extraño estar en esa habitación. Y lejos de querer poner otro objeto que absorba, vamos a querer tener un objeto que nos ayude a refractar el audio. Hay superficies que podemos colocar que sí nos ayudan a tener esos rebotes y esa habitación no se sienta de esa manera, ¿no? Esos tipos de efectos del sonido, la reflexión, la absorción y la difusión, la podemos utilizar en elementos que vamos a poder colocar dentro de nuestra habitación para poder manejar esas frecuencias, cortar esas frecuencias que queremos, esos rebotes que las bocinas, sobre todo las principales, que son las más grandes y las que van a tener más volumen,
cuando lleguen a nosotros sea el volumen, el audio completamente direccional de la bocina y no a través del rebote de las paredes. Podemos utilizar diferentes objetos o diferentes elementos. Podemos utilizar en un teatro en casa, por ejemplo, los plafones en diferentes niveles para también poder hacer ese corte del rebote, ¿no? Cuando tenemos una bocina, podemos recibir el sonido de manera directa y a ese sonido lo vamos a conocer como sonido mono. Es una sola bocina. Cuando tengo dos bocinas y escucho a través de ellas, voy a poder escuchar el sonido a través de estéreo. Nosotros tenemos dos orejas, las cuales nos permiten escuchar izquierdo y derecho, y eso nos permite también escuchar el sonido que viene de diferentes lados. Si yo pongo más bocinas dentro de una habitación, puedo ir generando que el efecto sea, por ejemplo, decía yo, si escucho un carro que viene en la calle, sé que perfectamente de dónde viene. Si alguien abre la puerta de la casa, sé perfectamente en dónde se encuentra. Si alguien llega de este lado y saluda, también. Si escucho algo en el techo que está golpeando, entonces nosotros a través de dos oídos podemos identificar diferentes posiciones en el espacio del sonido. Cuando nosotros tenemos un teatro en casa, necesitaríamos colocar diferentes bocinas para poder generar estos efectos de audio también. Vamos a ver un concepto básico para ir entrando también a ver por qué vamos a seleccionar diferentes elementos dentro de las bocinas. El audio, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿Qué es lo que estamos escuchando del audio? Estamos escuchando, viendo, hoy en día capturamos el sonido de diferentes maneras. La podemos capturar a través de micrófonos, el instrumento directamente a través de una mezcladora, a través de una computadora, etcétera, ¿no? En el pasado se utilizaban cintas, hoy en día casi todo es computarizado, depende del estudio donde lo tengan, pero ya es todo a través de computadoras, ya es todo digital. Podemos obtenerlo a través de instrumentos, de micrófonos, computadoras, inclusive que puedan producir sonidos artificiales, USB, sintetizadores, etcétera, ¿no? Ya que capturamos el sonido, lo vamos a tener la señal análoga que nosotros utilizamos cuando se produce un sonido, se produce de manera análoga, viaja en el aire, lo escuchamos en nuestros oídos. Nosotros no escuchamos digital, escuchamos análogo. El micrófono directamente va a captar la onda análoga y la va a guardar. Hay equipos que nosotros podemos capturar ese sonido de manera análoga o lo podemos capturar de manera digital. La mayoría de las veces hacemos la conversión porque es más fácil manejarlo en una computadora de manera digital. Y podemos utilizar muchísimos archivos que ha habido y que van a haber diferentes archivos, que la compresión, que si es mejor, que, bueno, que si es compatible con ciertos equipos o no. Hay muchas formas de poder guardar en una computadora de manera digital el audio, ¿no? A través de archivos. Cuando nosotros hemos capturado con un micrófono, un instrumento y otro micrófono, otro instrumento y lo reproducimos en un par de bocinas, lo podemos mezclar el instrumento de uno, el otro instrumento o este instrumento que se escuche en las dos bocinas. A esto lo vamos a escuchar como una mezcla. Y si yo quiero que este sonido que estoy produciendo aquí se escuche mejor en la bocina del centro, más fuerte, a los lados bajito y atrás se escuche muy poco, pero grabé el audio en un concierto y quiero que la parte de atrás se escuche la gente del público, puedo entonces manejar esto como un sonido, una mezcla multicanal. Entonces podemos utilizar varios formatos multicanal que hemos escuchado a través del tiempo, como THX, el Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos hoy en día, que es multicanal. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata el DTS:X, etcétera, ¿no? Si nosotros vemos cuando está una persona en su computadora, que hoy en día todo se hace en la computadora a través de software especial, tenemos ya la mezcla del audio y la mezcla también al mismo tiempo de las imágenes del video, podemos ir viendo que podemos ir haciendo diferentes efectos. Por ejemplo, aquí en la pantalla
tienes varias pistas de audio, puedes tener música de fondo, las voces del actor, efectos de sonido. Entonces podemos tener diferentes pistas de audio y ver en dónde vamos a escuchar cada una de ellas para poder seleccionar en qué bocina se va a escuchar. Esto es bien complejo, pero es bien interesante. Cuando nosotros ya tenemos esta mezcla y queremos mandarla a un disco para que alguien lo pueda ver, o a través de internet, vamos a llamar toda esta mezcla, o es un contenido. Ya es la película en sí o es la música en sí, es el contenido. Y necesitamos ver cuál es el medio a través del cual lo vamos a reproducir. Entonces tenemos medios análogos, medios digitales. Y hoy en día tenemos el internet. Nosotros a través de estos medios vamos a poderlos reproducir en los reproductores. ¿Cuáles son estos reproductores? Existen reproductores de audio análogos y existen reproductores de audio digitales. Entonces vamos a utilizar nuestro disco dentro de nuestro reproductor y vamos a poderlo escuchar dentro de nuestro teatro en casa o de nuestras bocinas a través de ciertos elementos que pueden ser los amplificadores. Cuando nosotros tenemos audio digital, lo que hace el audio digital es convertir el audio análogo a digital y hace un muestreo. Y mientras más muestreos por segundo tengas, mayor resolución tienes, pero el archivo es más grande. Y si tienes menos muestreo, entonces es un rollo. No vamos a verlo tanto tan a fondo. Pero lo que sí vamos a entender es que podemos convertir de análogo a digital, lo convertimos en la computadora y para poderlo escuchar nuevamente necesitamos convertirlo de digital a análogo. Y ahí viene la parte importante de los equipos que vamos a seleccionar dentro de nuestras opciones, que tengan un buen convertidor de digital a análogo, porque yo escucho en análogo, la bocina reproduce un sonido analógico, mueve un driver dentro de la bocina que produce ondas de sonido que llegan a mi oído. Vuelvo a decirlo, yo no escucho digital, yo escucho análogo. Entonces, la conversión de análogo a digital, digital a análogo, tiene que ser muy bien llevada para poder escucharlo muy bien. Ok, la conversión de análogo a digital ya la hizo un estudio de grabación, lo hizo muy bien y lo tiene dentro de un disco perfecto y lo tiene a través de los medios. Lo tienen en internet y hoy en día puedes acceder, por ejemplo, a música de alta definición a través de Tidal, por ejemplo, por decir una cosa. Pero yo no voy a escucharlo perfecto si no tengo un equipo que pueda reproducir eso digital y volverlo a convertir en análogo y lo haga bien. Estos ahora se conocen como los equipos DACs. Los DACs son equipos que hacen la conversión de digital a análoga para poder escucharlo perfectamente. ¿De qué se trata? De volver a tomar las ondas de sonido que tienes digitales y volverlas a convertir a digital perfectamente en tiempo y forma, porque el audio se mueve a través del tiempo muy rápido. Mientras más rápido puedas convertir lo digital a análogo, mejor se va a escuchar. Entonces, necesitas un DAC de muy buena calidad para tener un audio de muy buena calidad. A eso nos referimos con los DACs de buena calidad. ¿Ok? Ya que tenemos el contenido, por ejemplo, hoy en día en la nube, necesitamos un servidor de medios. Estos servidores de medios ya los conocemos ahora como nuestras cuentas que nos contratamos, ¿no? Deezer, Tidal, YouTube, Spotify, Netflix, algunos gratuitos, algunos de paga, algunos de música, ay Dios, otros van a ser de películas o de videos. Y necesitamos los reproductores. Los reproductores hay una gran cantidad de ellos. Ay Dios, me estoy quedando sin voz. Nosotros para poder, si me dan un segundo, voy por un vasito con agua porque realmente sí me estoy quedando sin voz. Denme un segundo, por favor. Perdón. Bueno, vamos a hacer la pequeña pausita ahorita para hacer preguntas. No sé si en este momento tengan ustedes alguna pregunta, duda, porque me voy a ir rapidito para no hacerles perder el tiempo con conceptos que ya saben, que son básicos y que a lo mejor
para ustedes es redundante, ¿no? Si hay dudas para alguna persona que esté empezando en este medio, en este mundo del audio y video, pues no se sientan con la pena, podemos ir resolviendo las dudas. Todo el mundo empezamos de abajo, poco a poco, tomando cursitos y ir aprendiendo en la marcha. Ok, si yo quiero reproducir entonces ya este contenido, lo tengo que poder ver y escuchar. Si yo lo voy a ver, lo voy a poder ver en una pantalla, en una televisión, a través de un proyector, a través de un video wall, a través de una pantalla de LEDs, no sé, de mi propio Sí, sí tiene. dispositivo móvil. Tengo, hoy hay realidad virtual, no sé. Hay muchas maneras de poder verlo. Ahí es en donde nosotros vamos a tener que ser colmilludos y empezar a conocer los equipos que vamos a seleccionar para nuestro teatro en casa, para poder diseñar el teatro en casa. La plática de hoy es el diseño de teatro en casa y estamos viendo conceptos muy básicos, pero vamos a ver. Y ahora, ¿dónde voy a escuchar eso? Lo puedo escuchar directamente a través de la pantalla, ¿no? De mi dispositivo móvil tiene sus bocinitas y se escuchan horrible, pero bueno, una televisión hoy en día es súper delgadita, cada vez las hacen más delgaditas. Llegará el día que sean del tamaño de un papel, igual y sí. Imagínate una bocina dentro de eso, no se puede. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Pues algo pues, sumamente básico. Necesito yo subirle la calidad al audio. Entonces puedo utilizar un par de bocinas como las que tengo ahí en la pantalla. Una barra de sonido que ahorita está muy de moda. Bocinas de sobreponer, tengo bocinas autoamplificadas. A todo esto lo vamos a conocer como ver y escuchar como audio y video. Audio y video. Entonces estamos dentro del audio y video, porque vamos a tener una mezcla de ambos. El contenido en un cine en casa va a ser la mezcla de estos dos. Y vamos a tener diferentes elementos para poderlos ver y escuchar. El AB es lo que vamos a tener. Si yo quiero escoger ahora entonces una bocina, voy a poderla escoger a través de diferentes opciones. Una bocina está compuesta de diferentes elementos. Si tú te acuerdas, al principio vimos una gráfica del sonido que se puede escuchar, las frecuencias audibles. Decíamos que van de los 20 a los 20,000. Entonces son de los agudos a los graves, bueno, de los graves a los agudos. Y entonces para poder reproducir eso necesito un dispositivo dentro de mi bocina que lo reproduzca. A esto los vamos a conocer como, bueno, los medios, los drivers. Tengo Twitter, que es de los agudos, las frecuencias más altas. Tengo los medios, obviamente, son para las frecuencias medias o medias bajas. Y tengo el buffer o subwoofer que me va a dar los graves o frecuencias bajas. Si yo tengo una bocina que viene de mi amplificador, voy a recibir un cable. Dentro de la bocina necesito un elemento electrónico, que es esta tarjetita que está aquí, que lo que va a hacer es recibir una señal electrónica de sonido y la va a dividir. Entonces lo vamos a conocer como el pasabajas o como pasamedias o como pasaltas. Es el filtro pasabajas, medias y altas. El famoso crossover. Va a tener una salida de unos cables para el Twitter, una salida de los cables para el medio y una salida con cables para el buffer y una entrada para la propia señal que va a recibir. Entonces, dentro de una bocina vamos a encontrar estos tres elementos: el Twitter, el medio, el buffer y el crossover. Para poder seleccionar una bocina buena, necesito fijarme en estos tres elementos. Cuatro elementos. En algunas bocinas vamos a hablar de tres elementos porque nada más vamos a encontrar tweeters y medios. Son bocinas de bookshelf, ahorita vamos a ver de qué hablo. ¿Cómo escojo una muy buena bocina? Hay muchos elementos, muchos materiales con los que se construyen las bocinas. Puede ser de cera, de aluminio, de berilio, de materiales compuestos, cerámicos, de etcétera, ¿no? De fibras especiales, fibra de carbón, no sé. Yo puedo escoger una bocina a partir de su material y no quiere decir que sea malo el material de uno u otro. También
cómo funciona ese material, cómo reproduce el sonido de ese material y por qué se busca entonces ese material y no se queda, por ejemplo, con una bocina de cartón, una bocina de polipropileno que es plástico, una bocina de aluminio. En este caso, una de las marcas que manejamos, en Paradigm, manejan berilio en sus drivers, en el medio y en el Twitter. El berilio es un material muy caro, muy interesante para poder producir el sonido de una manera precisa. Si tú te acuerdas, al inicio les puse el videito de una onda, de una guitarra. La guitarra, cuando nosotros la movemos, produce ondas y al producir las ondas produce el sonido, pero si yo toco la guitarra se queda haciendo hasta que la energía que tiene va disminuyendo y se pierde. ¿Qué sucede en una bocina? Produce sonido y tenemos reverberación dentro del sonido y la bocina tiene una forma de hacer que ese sonido pues pierda, ¿no? Y ya no siga la reverberación. Pero el propio material, al tener energía, produce el sonido. El berilio lo que tiene es que produce el sonido y deja de tener reverberación. Es muy interesante cómo funciona este material. Y así diferentes materiales, fibra de carbón, fibra de Kevlar, tenemos diferentes materiales que vamos a ir estudiando dentro de nuestras bocinas para poder seleccionar conforme a esto qué es lo que mejor me conviene. Viendo cómo funciona una bocina, rápidamente vamos a ver los elementos que tiene. En la que produce el sonido va a ser, o el medio que va a propagar el sonido, toda la bocina va a producir el sonido, es el cono o el diafragma o membrana. La puedes conocer de diferentes maneras. También depende de qué región estés. Lo vas a producir como, no sé, como membrana, diafragma, cono. Es esta parte de aquí, puede ser de plástico, cartón, ya vimos. Tenemos la suspensión que nos permite dejar que haya movimiento y nos permite también cuando haya reverberación, se absorba a través de la suspensión. Es un motor que la bocina tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo, el cual va a permitir que haya pues este movimiento, que haya esta generación de sonido y se haya propagación, empuje el aire y ese aire llegue hacia tu oído a través de estas ondas que se producen en la bocina. Ok. Vamos a ver las especificaciones de una bocina. Si yo tengo una bocina, por ejemplo, este es un gabinete de madera que tiene un tweeter y tiene un medio. Esta bocina tiene el tweeter y tiene el medio. Esta es una bocina de 2 vías, 2 elementos, 2 drivers. La conocemos como bocinas de 2 vías. Hay de 1 vía, hay de 3 vías, etcétera. Podemos ver que las bocinas tienen una impedancia o trabajan a través de 4, 8 o 16 ohms, que es la resistencia electrónica que va a producir. Y hay bocinas que son también de voltaje de línea de 70 o 100 volts, que es como línea profesional, comercial, para poder utilizar muchas bocinas dentro de un mismo cable, por ejemplo, en un centro comercial y poner muchas bocinas y que se escuche el audio ambiental. En este caso, nosotros vamos a buscar bocinas de baja impedancia de 4 8 para poder utilizarlas en un teatro en casa. Podemos ver entonces ahora las especificaciones. En la pantalla aparece una bocina de la marca Paradigm, de la familia Founder, el modelo 40B. Vamos a ver estas especificaciones. Dice que es una bocina de 2 vías, que tiene una sensibilidad de 92 decibeles, o sea que produce audio en 92 decibeles, 1 watt a 1 metro. ¿Qué es esto? Yo pongo un micrófono a 1 metro de distancia de la bocina, le inyecto 1 watt de potencia y me va a dar con ese watt de potencia 92 decibeles de sonido. Así es como se mide. Pero también Paradigm maneja una diagonal y dice 89 decibeles y luego dice anecónico. Anecónico es un cuarto que utilizan los laboratorios o las empresas para medir el audio de manera absoluta en un cuarto que tiene 0 decibeles de audio que recibe del exterior. Es un cuarto totalmente aislado, que si tú entras, no hay ruido absoluto. Si tú aplaudes, nada más se escucha y no se oye con ningún lado. Si te quedas callado, inclusive en un ratito podrías escuchar el sonido de tu corazón latiendo. Tu respiración es increíble cuando estás dentro de una sala anecónica. Nosotros hace varios años, cuando fuimos a la fábrica de Paradigm
entramos a la sala anecónica de ellos, que es su laboratorio de medición, y es increíble. Bueno, pasando a esto, ellos hacen su medición dentro de su cámara anecónica y hacen la medición dentro de una habitación. ¿Por qué en la anecónica tienen menos decibeles que en una habitación normal? Pues porque hay audio rebotando y entonces el micrófono va a escuchar un poquito más de volumen. Ok. La potencia de esta bocina es de 120 watts, la impedancia es de 8 ohms y la frecuencia, respuesta de frecuencia es de más 2 decibeles y vamos a ir de los 69 Hz a los 23 kilohertz, 23,000 Hz. Quiere decir que si yo tengo 20 Hz, no voy a escuchar sino hasta los 69. Tengo muy pocos graves profundos, pero tengo graves de 70 ya casi Hz hasta los 23,000 Hz. O sea, tiene un tweeter que produce unos agudos bastante buenos. Vamos a ver qué más podemos ver. Esta otra bocina de la misma familia Founder, el 120H. Esta es una bocina de 3 vías. Tiene 5 drivers. Quiere decir que las 3 vías que son, si tiene 5 drivers, ok, agudos, medios y graves. A esos me refiero. Agudos, medios y graves. 3 vías. ¿Y cuántos drivers tiene? ¿Cuántos elementos que producen el sonido? Un tweeter, un medio, 3 graves. La sensibilidad es de 95 decibeles, 300 watts, 8 ohms y tiene una respuesta de frecuencia de más menos 2 decibeles y va desde los 22 Hz hasta los 23,000. ¡Wow! Quiere decir que esta bocina tiene unos graves profundos. No llega a de la profundidad de los audible de los 20, pero sí llega a 22. Bueno, no está nada mal. El material que utiliza, aquí nos lo está indicando. Dice que el tweeter es de 1 pulgada, es un tweeter muy bueno, que es una aleación de aluminio, magnesio y cerámica. Le llaman ellos ALMAC. Tiene un driver de 6 pulgadas, que es el que está aquí, que es el medio. Es una aleación de aluminio y magnesio. Y tiene 3 drivers de 8 pulgadas, que son muy, muy grandes, los cuales me va a permitir empujar mucho aire y me va a permitir entonces tener unos graves profundos. Son 3 drivers de 8 pulgadas y ellos utilizan en esta bocina una aleación de carbón moldeado que le llaman Carbon X. Sobre todo algo que nos vamos a fijar al seleccionar una bocina, además de estos elementos que ya vimos, cómo se componen, etcétera, va a ser el gabinete. Si yo le pego al gabinete y escucho que es sólido, o le pego al gabinete y lo escucho que es bofo, ¿qué va a suceder con el sonido que se está produciendo dentro de esta bocina, dentro de este gabinete? El sonido también va a viajar hacia dentro del gabinete. Tenemos que entender eso un poquito. Vamos a ver cómo el gabinete tiene que ser un gabinete sólido, bien construido. En la marca de bocinas de Paradigm, pudimos constatar algunas personas que fuimos a la fábrica, los invitamos hace 3 años. Podemos ver que los gabinetes están diseñados, pero están cortados con láser, están cortados con máquinas robóticas, y son bocinas perfectamente bien armadas. Vamos a ver. El Twitter, vean ustedes, tenemos un elemento, una tabla aquí por decir, que va a permitirnos hacer que haya un viaje y haya aire que se pueda mover dentro del gabinete, porque la bocina se mueve hacia adelante y hacia atrás. Si yo empujo mi mano hacia adelante y hacia atrás, el aire se va a ir hacia adelante, también ponlo así en tu cara, se va a ir también el aire hacia tu cara, ¿no? Como si te estuvieras abanicando. Ese sonido que se produce dentro de la bocina tiene que viajar y salir dentro de la bocina para que no haya una reverberación. Y también meter elementos. Si tú abres una bocina vas a ver que tiene fibra de vidrio, o tiene algodón, o tiene materiales que absorben dentro de la bocina este sonido para que el sonido salga de la bocina y no se quede la bocina vibrando. ¿Ok? Entonces, esta bocina tiene una salida del aire. Podemos ver los diferentes elementos, pero también podemos ver aquí elementos electrónicos que, si se acuerdan, es el crossover. Entonces, dentro de la bocina tenemos el tweeter, medios, graves, el crossover, la salida de aire, el aire propiamente dentro de la bocina. Una bocina es un conjunto de diferentes elementos.
Vean ustedes las patitas cómo están puestas con unos spikes para que la bocina cuando vibra, no en el piso también la vibración pasa, y si tengo mucha vibración, lo voy a hacer que la fijo al piso, entonces la bocina no va a trabajar perfectamente. Esto que tenemos aquí es una suspensión. Tenemos diferentes suspensiones. Las bocinas tienen diferentes suspensiones. Inclusive los audiófilos pueden venderte una suspensión, que es un elemento que ayuda a que la bocina no esté en el piso totalmente fija, sino que esté suspendida para que trabaje de manera perfecta. Hay muchos elementos dentro de la bocina, cómo se va a sostener la bocina en el piso para poderla utilizar. Hay muchos tipos de bocinas. Hay bocinas de torre, de piso, frontales, para poder escuchar audio de manera como audiófilo o en el teatro en casa. Hay bocinas de sobreponer. Vamos a identificar dónde las voy a colocar, si tengo que colocarlas arriba de un mueble, adentro de un librero, si las tengo que colocar encima, en el piso totalmente, cómo voy a utilizarlas. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay bocinas inclusive que son híbridas, y me refiero a que la bocina se conecta a la electricidad y va a poder recibir señal de un amplificador, mandarlo a los medios y a los twitters, y los graves los vamos a amplificar con un amplificador interno. Hay bocinas como las que están aquí, que son autoamplificadas, que nada más las conecto a la luz, y ya a través de Bluetooth ya le mando ya la señal, no tengo que mandarle un cable adicional. Existen muchos tipos de bocinas, empotradas en muro también, empotradas en plafón. Aquí ya vamos a poder ir escogiendo bocinas de sobreponer. ¿Qué elementos puedo utilizar yo para mi teatro en casa? ¿Cómo sé qué bocina tengo que escoger? Lo primero que vamos a necesitar es identificar la habitación, el mueble, cómo se va a colocar, del tamaño de la pantalla. Si la pantalla ya no me da espacio para poder colocar bocinas frontales, las tendría yo que empotrar. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Ok, estas bocinas que están acá es el mundo que todo el mundo piensa que es la maravilla. Sí, son muy buenas. Hay gente que le encanta hacer teatros en casa con este tipo de bocinas. No está mal, pero no es lo óptimo. Vamos ya lo estamos viendo, que dentro de una bocinita de este tamaño, pues no podemos contener todo el audio que nosotros queremos reproducir, todas esas frecuencias. A lo mejor hay bocinas que sí lo hacen, y lo hacen mejor que otras, pero son demasiado grandes y demasiado costosas, ¿no? Esto ya es un sistema de audio profesional, que es ridículo que pensemos hacer un teatro en casa con esto, pero también existe. Las barras de sonido son autoamplificadas, y hay barras de sonido pasivas y activas. Quiere decir que las pasivas necesitan de un amplificador, y las activas las conectas a la luz y tienen su amplificador interno. ¿Qué es un amplificador? Vamos a verlo un poquito más adelante. El subwoofer es el elemento que me va a permitir, a través de un driver muy grande, hay drivers de 8, de 10, de 12, de 15 pulgadas, y hay muchos más grandes, que nos permiten empujar mucho aire, unas frecuencias graves, profundas, para que se escuche a través de la vibración del piso, no sé, producir sonidos muy graves. Este es un subwoofer de Defiance de 15 pulgadas, el X15, 900 watts, amplificador clase D, tiene un amplificador interno, y va desde los 18 Hz hasta los 240 Hz. Este no produce agudos, está pensado únicamente para los graves. Tiene un amplificador interno y se conecta directamente a la luz y al amplificador para recibir la señal de manera análoga. Hay mucha variedad de subwoofers para poder colocarlos y que se mimeticen en la habitación como nosotros queramos, ¿no? También existen amplificadores, subwoofers pasivos. El anterior era un subwoofer activo. El que estamos viendo en pantalla son subwoofers pasivos. La diferencia, nuevamente, activo y pasivo, es que el pasivo necesita de un amplificador externo, y el activo es que tiene un amplificador integrado.
Por eso las barras de sonido activas y pasivas, las bocinas activas pasivas, el subwoofer activo y pasivo. Y, por ejemplo, estos subwoofers que se empotran en la pared o en el plafón son muy útiles en las habitaciones donde la estética no nos permita colocarlas de manera sobrepuesta en la habitación. Y necesitamos un amplificador que reciba la señal, que tenga el crossover interno para mandar las frecuencias únicamente a ese subwoofer. Por ejemplo, en esta habitación, todas las bocinas están escondidas dentro de los muros. La pantalla nos permite tener la bocina empotrada o sobrepuesta detrás de ella, y la pantalla de proyección tiene microperforaciones, hoyitos en la tela que permiten que el sonido salga a través de ella y que este movimiento de aire tampoco haga que la pantalla se esté moviendo. Es toda una ciencia esto, ¿no? Y podemos ver que los subwoofers tampoco están a la vista, pero sin embargo, créanme que se van a escuchar muy fuerte. Los amplificadores, como decía hace ratito, ¿qué son? Pues son elementos electrónicos que nos van a permitir recibir una señal de entrada y tener una señal de salida amplificada, aumentada, con mayor potencia, y que podamos regular. Eso es importante, que podamos subir y bajar esta señal y podamos controlarla para poder entregarla limpia y sin problemas a nuestras bocinas, que ya vimos que son de diferentes elementos. Entonces necesitamos mandarle esta señal con potencia. Me refiero, por ejemplo, a este amplificador de Anthem, el STR, nos puede mandar 800 watts en 2 ohms, 600 watts en 4 ohms, 8 y 400 watts en 8 ohms. Entonces, diferentes ohmiajes, diferentes potencias. Tenemos amplificadores de potencia, por ejemplo, multicanal. Podemos recibir una señal y mandarla a diferentes bocinas. Esto nos sirve más que nada para audio ambiental. Esto no es para teatro en casa, esta la debí de haber quitado. Pero existen también amplificadores de ambientales, por ejemplo, Bessel. ¿Qué podemos hacer con un sistema de teatro en casa cuando tenemos un audio multizonas? Por ejemplo, la zona 2 es una terraza, zona 3 es una sala comedor, y tenemos una fiesta, y en las bocinas principales de la casa, las que se ven ahí en el Family, y todo el mundo dice, wow, qué bocinotas tan padres, pero no las puedo utilizar en un audio multizonas. Pues sí, puedo prender el amplificador, recibir una señal del audio multizonas y utilizarlas también para poder usar el audio ambiental. Entonces, los amplificadores también reciben esta señal de otros amplificadores a través de salidas de audio. Bueno, ¿cómo vamos a ir conectando todas estas cosas? Tengo el amplificador, tengo mi bocina, que ya vi que puedo seleccionarla de diferentes materiales, de 2 vías, de 3 vías, que si es chiquita, que grandota, que cuando... Ok. Necesito yo conectar el amplificador a mi bocina. Y esto lo voy a hacer a través de cables. Obviamente, cables de bocina. No voy a utilizar cables eléctricos como el de la plancha, como para las lámparas, etcétera. ¿Funcionaría? Sí, claro que sí, pero no está diseñado para que funcione en las mejores prestaciones. Hay muchas cosas técnicas perfectamente que no vamos a ver aquí. Pero créanme que seleccionen ustedes, busquen el mejor cable de la mejor calidad para las conexiones que están utilizando ustedes en su teatro en casa. Si ustedes ya le dedicaron el tiempo para seleccionar una bocina buena, un amplificador bueno, no rompan la cadena. La cadena se rompe en el eslabón más pequeñito. Seleccionen el mejor cable. Nosotros en Duoson tenemos cables de HDMI de muy buena calidad, cables ópticos. No tenemos de bocina, pero tenemos de interconexión. Asimismo, busquen ustedes un muy buen cable. Me refiero a que sea un cable libre de oxígeno. En la forma en cuando se elabora, que no haya burbujitas de aire dentro del cobre, para que ni del plástico, para que no se oxide, y bueno, muchas cosas electrónicas, teóricas y técnicas que hay dentro del cable
Un muy buen cable te va a producir un muy buen sonido, créelo. Un cable HDMI chafa de la tiendita esa de la esquina con la S contra un cable de buena calidad como los que vendemos nosotros, te vas a sorprender cuando cambies un cable chafa por uno bueno en un monitor bueno. Si tú tienes un monitor que realmente no te da prestaciones buenas, ni cuenta te vas a dar. Por mucho que pongas un cable bueno, no vas a darte cuenta. En un equipo de calidad, cuando tú ya seleccionaste un equipo de calidad, utiliza un cable de calidad. Hay diferentes calibres para las bocinas. Aquí la recomendación es que si tienes menos de 4 metros, utiliza un cable, puedes usar un cable delgado. La recomendación siempre vas a utilizar un cable grueso y mientras más larga la distancia, más largo el cable. ¿Ok? Eh, la medida del cable en medidas americanas, que es lo que utilizamos en México, es en el 12, el 14, el 16, el 18. Es chistoso porque mientras más chiquito el número, más grueso es el cable. ¿Ok? Tengan en cuenta también esto. Los conectores también es un mundo de conectores. Existen cables, conectores análogos y conectores digitales, en RCA, en Banana para conectar bocinas, en plug de un cuarto que son para instrumentos o para micrófonos. Existen para cable coaxial, para RF, que es la señal de coaxial de la antena del satélite, del cablevisión, etcétera. BNC, que pueden ser conexiones de cámaras, pueden ser conexiones de cámaras de video profesional en SDI. Muchos conectores, muchos usos. Hay que empezar a conocer también los conectores que vamos a utilizar para poder utilizarlos en el display y en el receptor. Hay que voltear a ver los dos equipos. ¿Qué conector tiene uno? ¿Qué conector tiene el otro? Si este amplificador no tiene el conector que utiliza esa televisión. Y entonces hay que empezar a buscar convertidores, que es la pesadilla de todos. Cables HDMI, nosotros tenemos cables HDMI de 4K en fibra óptica que podemos irnos a 100 metros. Claro, va a ser un cable caro, pero tenemos esa opción de poder mandar un cable. ¿Por qué no utilizar un extensor de video? Porque vamos a meter en medio del display y el receiver varios elementos que pueden fallar. Si yo me voy directo, punto a punto, voy a tener menos puntos de falla. Yo les recomiendo siempre utilizar los menos puntos de falla para que también el paso de esta información digital entre un elemento y otro no esté en elementos intermedios para que sea mejor, más rápido y créanme que les va a ayudar a que crezca, que se disfrute mejor. Existen de video, por ejemplo, el HDMI, DisplayPort, DVI, el VGA, etcétera, ¿no? Existen muchas variedades. Cada conector tiene sus puntas. Hay conectores HDMI normal, el mini, el micro, y hay hembra y hay macho. Esto es, por ejemplo, el VGA que tiene hoyitos es hembra y el DVI que tiene piquitos es macho. No lo inventé yo, así está la cosa, pero existen. Y hay convertidores de VGA a DVI, de DVI a HDMI, etcétera. Existen convertidores también para poder mandar una señal de entrada a una salida diferente en tipo de conector. Y también existe el famoso upgrade o downgrade. Quiere decir que yo tengo una señal de entrada, hablamos de 8K, pero mi display es 4K. Entonces tengo que hacer un downgrade. Si yo estoy mandando 8K, entonces tengo también elementos que me permiten compartir esa señal, que a lo mejor la puedo mandar a mi proyector, que es 8K, pero mi televisión sigue siendo 4K. Ok, puedo tener este tipo de cosas. Ahora, ya hablamos de audio. No sé si hay dudas, comentarios al respecto para irnos a la parte de video. En la parte de video, por ahí veo el chat. No veo manitas levantadas. Continúo. Muchas gracias. La creación de video tiene muchísimos años y inclusive el mundo de video se creó antes de poder tener el audio capturado. Bueno, van a la par un poquito, pero como que el video viene más complejo. Sobre todo porque hoy en día el video, las películas y todo viene ya con la mezcla de audio.
En un principio las películas en blanco y negro les ponían orquestas o les ponían personas hablando y comentando la película. ¿Qué es el video? Pues es una persistencia de la imagen. La más básica son 24 cuadros en un segundo para que tenga yo en mi ojo persistencia de que hay movimiento. Si hay menos, voy a ver como que está pauseado o no es consistente. Tiene que haber 24 o más en un segundo. Hoy en día digitalmente tenemos 24, 30 o 60 cuadros por segundo. Y tenemos también diferentes elementos que pueden reproducir estas imágenes. En un principio, los proyectores, pasaba la cinta, pasaban los 24 cuadros en un segundo, pasaba una lámpara, la imagen a través de estos plásticos, acetatos, etcétera, que pasaba la imagen y salía a través de un lente y se veía en una pantalla gigante. Hoy en día tenemos otros elementos electrónicos que nos permiten recibir esta señal. Por ejemplo, tú en tu monitor en este momento estás viendo la persistencia de la imagen 24, 30 o 60 veces por segundo. Creo que estamos transmitiendo a 30 cuadros por segundo en Zoom. Y tu monitor también está mandando la imagen 24 o 30 o 60 veces por segundo. La está presentando la imagen en tu monitor. Ese se llama refresqueo. Te está volviendo a poner la imagen una y otra vez. Por eso vemos parpadeos de repente en nuestros monitores. Si tú grabas tu monitor con tu celular, vas a ver que hay parpadeo, la imagen que se está refrescando. Y hay monitores, por ejemplo, los gamers, que nos van a permitir tener una tasa de refresqueo más alta para poder tener una persistencia de imagen más alta. Te lo va a dibujar a 60, 120 o 240 Hz. Ok. Las imágenes hoy en día las vamos a tener a través de todo lo que es el mundo digital. Lo vamos a tener a través de programas de cómputo que van a generar estas imágenes y nos las van a poder mandar a través de un contenido. ¿Cómo vamos a capturar estas imágenes? Las imágenes las podemos capturar de muchas maneras, pero obviamente son a través de una cámara. Cámaras digitales y cámaras analógicas. Luego estas cámaras analógicas las vuelven a digitalizar. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. La resolución de video. Vamos a entrar ahora a la parte de por qué escoger una pantalla de ciertas características. ¿Por qué una pantalla de proyección? Siempre me pregunta el que me la vende en qué formato la quiero, a qué se refiere en qué formato, a qué resolución la voy a utilizar. ¿Para qué la vas a utilizar? Siempre me preguntan, oye, cotízame esta pantalla de proyección para este proyector. Ah, sí, vamos a ver esas características que siempre nos están preguntando o nos estamos preguntando, oye, ¿qué pantalla puedo poner y por qué no hay una pantalla de tales dimensiones? Si yo veo mi celular y yo grabo una imagen, la tengo que grabar o parada o acostada. En este caso es vertical o horizontal. Si la grabo en horizontal, la puedo ver en todas las pantallas en tamaño completo, porque mi pantalla de mi televisión, mi pantalla de mi computadora, mi proyector, la va a reproducir totalmente en formato vertical. Si la voy a ver en mi celular o en mi tablet, pues es obvio que la voy a ver en formato vertical. Entonces puedo generar contenido para diferentes medios o diferentes usos. ¿Para qué la voy a utilizar? Ah, es un teatro en casa, ok. Existen diferentes formatos. 16:9 quiere decir que son 16, vamos a ver, el tamaño de una pantalla, por ejemplo, de 40 pulgadas, la relación de aspectos 16:9. Son 16 medidas de largo por las mismas, por 9 de alto. A eso se refiere por 16:9. El tamaño va a ser en diagonal y lo vamos a medir en pulgadas. Y podemos tener diferentes relaciones de aspecto en una pantalla. Como les decía, puedo ver no sé, hoy en día todo el mundo anda viendo los TikToks, los diferentes redes sociales y hay diferentes formatos, ¿no? Una pantalla de cine, una profesional, vamos a tener un formato más alargado para poder verla mejor, ¿no? Entonces tenemos diferentes formatos. El proyector debe ser capaz de poder reproducir una pantalla, poder mandar la imagen en una pantalla larga, ¿no? Vamos a ver entonces ahora dónde vamos a colocar las bocinas. Por ejemplo, en este teatro en casa,
vamos a ver que las bocinas no son visibles, ni las del surround, ni las del Atmos, ni las frontales. Nos vamos a basar sobre todo en la pantalla. Si la pantalla es pequeñita, me da opción de poder colocar bocinas de pedestal. Si tengo un mueble enfrente, me da la opción de poder colocar bocinas en el mueble, bookshelf, canal central. Si tenemos que ver que el tweeter, que es un elemento indispensable de nuestra bocina, debe estar a la altura del oído. Si yo veo una bocina de empotrar en muro para teatro en casa, vamos a ver que el tweeter está en medio y tiene los drivers de los medios en la parte superior y en la parte inferior para poderlo colocar alta, pero el tweeter siempre esté dirigido hacia el usuario, hacia la persona que lo va a escuchar. Quiere decir que también la bocina la tengo que girar, direccionar hacia el usuario. Hay muchas maneras. Si yo tengo la bocina detrás de la pantalla de proyección, puedo tener la pantalla, la bocina empotrada en el muro o sobrepuesta en el muro. Detrás de la pantalla de proyección, que decía hace ratito que la pantalla puede tener microperforaciones. Como vemos, todas las bocinas tienen una tela. Esta tela se le conoce como tela acústicamente transparente, que no te va a eliminar el audio para que no escuches o pierdas audio. También puedo tener bocinas en el plafón. Si la habitación me lo requiere, puedo tener bocinas en el plafón. Tenemos bocinas que podemos dirigir el tweeter y el medio 30 grados hacia el escucha. Podemos tener bocinas en plafón para hacer efectos surround o para hacer efectos Atmos. Tenemos bocinas que podemos colocar sobrepuestas o empotradas en el muro para hacer los surrounds bipolares o dipolares. Quiere decir que el sonido es un sonido más disperso, no es directamente, y podemos escuchar el sonido que suena por allá, pero no directamente al oído. Entonces es un poquito más preciso poderlos escuchar el surround de esta manera. Si yo tengo un teatro en casa, que aquí viene la parte interesante, ya vi que voy a escoger la bocina y todo, pero también puedo ver que voy a utilizar diferentes butacas. Si yo quiero que la persona de atrás, como en el cine, vea la pantalla, entonces tengo que subir la butaca de atrás, pues entre 20 y 30 centímetros. Tengo que tener el primer asiento a una distancia, dependiendo de la habitación, entre 250 y 350 metros. Y yo voy a buscar siempre que el audio esté dirigido a donde va a estar el patrón. Nosotros vamos a revisar que podemos tener que el audio, cuando lo vamos a calibrar, lo vamos a direccionar y estamos diseñando el teatro en casa, lo vamos a diseñar en un punto, el más importante, donde se va a sentar el patrón. No quiere decir que los demás van a escuchar menos o van a escuchar peor, pero vamos a tomar en cuenta que el patrón es el que se va a sentar ahí. Casi siempre es el que se va a sentar en medio, en la parte de en medio, porque si tú vas a un Cinemex o al que tú quieras, si te sientas hasta adelante, tienes la pantalla y estás siempre con el cuello hacia arriba y escuchas muy fuerte el sonido y pierdes un poco de efectos traseros. Si te vas hasta atrás, pues los efectos ya tienes la pared atrás y la pantalla ya la ves un poco pequeñita y la ves desde arriba. El mejor lugar va a ser el centro. Pensando en esto, tú también debes de considerar dónde se va a sentar el dueño de la casa, el que está pagando tus servicios de diseño del teatro en casa. Considera que está en un lugar y tienes butacas adelante y atrás. Y podemos considerar también que podemos tener sistemas de audio de 5, de 7 bocinas, de 11, de 14 bocinas. Vamos a ver de qué se trata esto. La bocina principal va a ser la bocina central, la que vamos a tener todas las voces o diálogos, y la izquierda y la derecha son las bocinas frontales, izquierda y derecha. Vamos a tener bocinas en la parte de atrás, van a ser nuestro surround back o surround, en el caso de un 5.1, y vamos a tener el punto 1. ¿Qué significa? Es una bocina que no reproduce agudos y medios, sino que únicamente reproduce graves. Por eso son 5 bocinas, punto 1 subwoofer. Ahora vemos que dice punto 4. Con el tiempo hemos visto que mientras más bocinas,
podemos hacer que se haga envolvente el sonido, que recibas audio de todos lados y tengas una sensación de estar en el lugar. Si yo tengo bocinas en el plafón, puedo tener un sonido que me va a hacer que esté totalmente inmerso dentro del audio. Estoy viendo la pantalla grandísima, pero el audio también me está rodeando y entonces es totalmente sumersivo. Mientras más bocinas, más caro, más ganan, pero el teatro en casa tiene mejor sensación. No es por vender por bocinas por vender, sino que es una sensación, es un evento. Cuando tú vas a un teatro en casa, el señor está dedicando un muy buen espacio de su casa, está pagando una muy buena lana para ese espacio en piso, maderas, plafón, lámparas, está en equipos, en bocinas, en sillones, acondicionamiento acústico que vimos al principio, está pagando servicios a un profesional para que le diseñe el mejor teatro en casa. Ese lugar, cuando lo va a utilizar, es un evento. No es para ir a ver la tele, las novelas, para eso tiene la televisión en la cocina, ¿no? En el cuarto, en la sala de televisión. Cuando van a un teatro en casa dedicado, profesional, es todo un evento. Inclusive prender lo que baje el proyector, baje la pantalla de proyección, se bajen las luces, se prenda el aire acondicionado, se prenda los equipos porque lo tienes automatizado a través de tu sistema de integración de URC o de la marca que tengas. Es un evento. Entonces, vamos a generarles el mejor evento. Muchas bocinas. No es por poner bocinas nada más porque sí. Tienen un porqué. Nosotros vamos a hacer algo inmersivo. Quiere decir que yo podría tener una habitación y estoy buscando que en la parte central donde está el señor tenga la mejor sensación y el mejor lugar. Puedo hacer un sistema estéreo impresionante, increíble, de la mayor calidad y carísimo. Hay muchas marcas de audio que nos permiten hacer sistemas de audio estéreo increíbles, pero estamos buscando generar un sistema de audio para películas totalmente diferente al sonido estéreo. Estamos buscando audio inmersivo para películas y el sistema más básico para películas es 5.1, bocinas frontal, izquierda, derecha, de voces, la central y los surrounds. Y de ahí le crecemos para arriba. El primer sistema de teatro en casa certificado fue THX y se inventó para las películas de Star Wars. Hubo una primera película que tiene el propio nombre, THX, que nos permite tener audio multipistas y poderlo escuchar en diferentes bocinas, por ahí de los años 70, 1977, por George Lucas. Y ha ido creciendo. La idea de poner más bocinas ha sido como que una sensación, ¿no? Es como tener más y más, no es por, sino para que se escuche mejor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un sistema 7.1.4, puede ser Dolby Atmos o puede ser DTS:X. Tenemos bocinas enfrente, a los lados, atrás y bocinas arriba. ¿Qué sucede con el DTS:X o el Atmos? El sonido viene de arriba con una bocina enfrente, entonces el sonido ya va a viajar. Podemos tener la sensación de que hay un objeto volando dentro de la habitación, o empieza a llover y tenemos la sensación de que sí está realmente cayendo gotas del cielo, o cae un elemento y entonces todo esto lo podemos escuchar. Lo podemos ver a través de diferentes opciones de TSX, el Dolby Atmos, el Dolby Digital, THX, etcétera. Una muy buena película que les recomendamos si quieren escuchar buenos efectos es esta, la de Ford contra, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es Le Mans 66 de Matt Damon también, 4K Ultra HD. Una de las cosas que tenemos hoy en día es que el contenido viene ya hoy digital a través de streaming en diferentes plataformas y lo podemos reproducir a través, no sé, Apple TV 4K o a través de mi televisión directamente o a través de algún reproductor específico que me permita sacar todas estas salidas de audio para poderlas escuchar en mi sistema de teatro en casa. Pero les voy a hacer una recomendación. Pongan ustedes un Blu-ray con una película de Dolby Atmos y véanla, escúchanla a través de la plataforma de streaming.
va a haber una diferencia grande de lo que van a escuchar ustedes en un Blu-ray que lo que están escuchando ustedes en streaming. No está mal el streaming, de hecho, ustedes en el equipo van a ver que dice Dolby Digital Plus, una cosa así. Te da todos tus canales, te da Dolby Atmos, pero no es la misma sensación. El paquete, el contenido que tienes en el Blu-ray tiene más información que la que vas a recibir en el streaming. Y hay quienes me van a decir, ay, no es cierto eso. Hagan la prueba, disfruten la película en un disco. No es que no van a disfrutar la película en streaming, sino que al revés, van a disfrutarlo mejor en un disco. El diseño de un teatro en casa, ya vimos que entonces tengo que poner la butaca más arriba. Nosotros tenemos butacas de piel, de sillones especializados para teatro en casa de Salamander Design. Podemos diseñarles un teatro en casa con butacas de diferentes maneras. Ustedes nos van a solicitar, oye, necesito de tales dimensiones la habitación, tantas líneas, y entonces nosotros podemos sugerir. También vean ustedes ahí la iluminación, es una parte importantísima también del diseño de un teatro en casa. El espacio, en dónde están ubicadas las bocinas, el proyector, ahí se ve que está escondido, ¿no? No se ve, no está a la vista. La iluminación es suficiente, las alfombras para poder absorber el sonido. La pantalla de proyección, nosotros estamos viendo la parte de atrás, vamos a ver la pantalla en la parte de enfrente. Este es un ejemplo de una pantalla eléctrica que se enrolla y es una pantalla tensionada. Quiere decir que tiene un cable y la tela se estira para que esté perfectamente plana. Hay pantallas de proyección que son fijas, permanentes, y hay pantallas de proyección, no son de tela, sino que ya son de material de plástico, un especial para este tipo de proyectores. Entonces esta pantalla no me va a permitir colocar una bocina detrás. Hay pantallas muy largas que me permiten, a través de los materiales que tienen, poder reproducir unas imágenes precisas, preciosas, inclusive si fuera de día. Y los proyectores. Los proyectores también hay diferentes proyectores con ópticas, las cuales me permiten tener el proyector muy pegado a la pantalla o necesito alejar el proyector de la pantalla. Son proyectores de tiro corto, de tiro ultra corto o de tiro normal. Y hoy en día hay proyectores de lámparas, de LED, de láser o las tradicionales con su lámpara que va prendiendo poco a poco, se va calentando, tiene un metal dentro de esta lámpara y cuando el metal ya se convierte en vapor, produce ya luz. Por eso es que los proyectores poco a poco van dando el 100% de su intensidad luminosa y cuando se apaga un proyector se tardan en prender pues precisamente por el elemento de la lámpara. Hoy en día tenemos lámparas de LED o de láser o láser LED y son instantáneos el encendido y dan una cantidad de luz y una precisión increíble y se ven muy, muy bien. La recomendación que vamos a hacer es tener la pantalla, si tú estás sentado, vas a ver la altura de tus ojos, es donde debería estar el centro de la pantalla. Mídete, vas a medir 1,20 m sentado, 1,40 m, depende de tu altura. La pantalla, el centro de la pantalla, la recomendación va a ser 1,20 m a 1,40 m. Que la pongo más alta, no pasa nada. Que la pongo más baja, no pasa nada. ¿Qué va a suceder si la pongo muy baja? La persona de atrás pues no va a ver los subtítulos. Si la pongo muy alta, me voy a cansar porque voy a estar con el cuello levantado. Ahora, también las bocinas, hablamos de que el Twitter tiene que ser direccionado hacia la escucha. Entonces, la altura debe ser también a la altura del oído. Puede ser más arriba, puede ser más abajo, sí, no pasa nada. Oye, pero dijimos que podíamos poner bocinas en el plafón. Sí, ok, pero dirige el Twitter hacia el escucha. Ok, aquí dice que la distancia entre twitters no debe ser mayor a 1 metro. Quiere decir que yo no puedo colocar bocinas debajo de la pantalla y bocinas en el plafón. ¿No puedo? Sí, sí puedo. Ya las puse y lo hice. Pero tu cerebro, cuando está escuchando la película, inconscientemente está rebotando el audio a las bocinas de arriba, abajo, y no vas a disfrutar igual. Que se puede poner, pero no lo van a disfrutar igual.
La idea es que los tweeters estén en el mismo layer, no más de 1 metro de distancia entre ellos. Es una recomendación que dan los expertos. Podemos tener diferentes opciones de colocación de las bocinas. Podemos tener un teatro en casa en un family, pero ya no es un teatro en casa dedicado, pero sin embargo estoy utilizando un sistema de teatro en casa, muy diferente a un teatro en casa dedicado. En este proyecto me solicitaron que en esta sala, que es un espacio donde los chavos lo usan para poder disfrutar con los amigos, tienen una habitación al lado, donde tienen una habitación con un teatro en casa dedicado, pero se solicitó en este proyecto que las bocinas de plafón central, izquierdo, derecho y las de atrás o rounds, baja una pantalla de proyección del plafón y baja un proyector. Podemos tener en esta habitación, cerrando con cortinas y bajando la iluminación, los chavos en una fiesta poder ver el Super Bowl, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer este tipo de teatritos en casa, no son dedicados, pero se pueden disfrutar igual. Aquí en este proyecto, la losa es aparente, no hay plafón donde empotrar las bocinas, no quieren bocinas enfrente en el mueble, es una pantalla de 80 pulgadas, el mueble es italiano, no quieren que se vea una bocina ahí, entonces las bocinas se colocaron en la parte de arriba. Las bocinas en este proyecto se buscó que todos los muebles junto con las bocinas tuvieran el mismo aspecto, este negro piano, la televisión, los muebles, las superficies, etcétera, para que haga conjunto a todo a esta habitación. Esta habitación tiene 3 bocinas enfrente, las 2 bocinas de atrás es un 5.1, pero tiene bocinas en el plafón para convertirlo 5.1. Atrás, adentro de este cuadro hay otras 2, 5.1.4 para hacerlo Atmos. Los receptores de audio y video, ¿de qué nos sirven? ¿Cómo es que puedo yo generar un teatro en casa? Lo primero que vamos a ver en una habitación, en un teatro en casa, es lo que siempre están buscando es la pantalla. La pantalla, que sea Samsung, que sea Sharp, que sea LG, que sea Sony. Buscan la mejor marca. Buscan que tenga la mayor resolución, que los más cantidad de nits, que no sé qué. Bueno, tenemos muchas especificaciones dentro de las pantallas y mientras mejor y más grande, más cara. Ok, ya tengo la mejor pantalla. Oh, ya la puse. La pantalla es súper delgadita. El sonido que me está produciendo es muy básico, muy sencillo. Quiero ponerle un par de bocinas y quiero que se escuche bien. Obviamente tengo que poner un amplificador que le mande la señal de la televisión y nuevamente hacia las bocinas para que se escuche fuerte, porque, ok, me gasté una lana, mucha lana en la televisión. Quiero que se escuche también bien. Me va a gastar una lana en unas bocinas que se escuche bien. Para poder escuchar esas bocinas y que se oiga bien, un buen amplificador. Ok, las televisiones ya tienen sus apps internas, pero yo tengo en mi casa un CD, un Blu-ray, un DVD, tengo el satélite, tengo el Sky, no sé, el Apple TV, tengo las consolas de juegos, los Fire Stick. Si te das cuenta, hoy en día conectar todas estas cosas a tu televisión es un dolor de cabeza. Sobre todo si la colocas con un brazo en la pared o en un soporte de pared. Colócale todos estos HDMI, todas estas conexiones. Es una pesadilla. Mejor y sobre todo si quiero colocar más y más equipos. Hoy en día las televisiones tienen 2 entradas de HDMI o inclusive hay televisiones que tienen una entrada de HDMI. Se vuelve una pesadilla. ¿Qué hacemos? Colocamos todo esto a un equipo que se llama receptor de audio y video, un receiver en inglés, receiver AV. El receptor de audio y video me va a permitir recibir todas las señales, todos los equipos que tengo en mi teatro en casa, en mi habitación, y colocarlos, poder seleccionarlos y poder subir y bajar el volumen de esto. Entonces ya puedo colocar también subwoofers y más bocinas dentro de mi habitación. Entonces recibo señal de audio y video a través de HDMI y puedo sacar señal de video nada más hacia mi televisión y el audio se queda dentro de esto y se manda por separado a las bocinas. Esa es la función de un teatro en casa. Seleccionar la fuente, ya sea audio y video o las dos, audio y video, darle potencia a las bocinas, controlar el volumen, seleccionar el modo de escucha, porque yo puedo seleccionar que se escuche estéreo,
se escuche 5.1, se escuche Atmos, se escuche DTS, se escuche de diferentes maneras. Puedo seleccionar el modo de escucha. Puedo también darle las correcciones y ajustes de audio. Ok. Ya me gasté dinero en una muy buena tele, una muy buena bocina, ya puse el acondicionamiento acústico, puse cortinas, ya puse sillones, alfombra, pero aún así no se escucha muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que necesitamos hacer la calibración del equipo. Entonces, los equipos también se tienen que calibrar. Los equipos de Anthem cuentan con un software gratuito, ya sea para tu dispositivo móvil de iOS o en tu computadora, Mac o PC, y con un micrófono que conectas a través de USB que viene incluido dentro de tus equipos, haces la medición de la habitación conforme a las bocinas y la haces en diferentes puntos para poder hacer la calibración y entonces el amplificador diga, ok, esa bocina que está ahí tiene mucho rebote en la pared y todas las frecuencias agudas se están escuchando muy mal. Vamos a recortar un poco los agudos en esa bocina para que no haya rebotes en la pared. La que está allá tiene muchos graves, está muy pegada hacia la esquina y entonces se escucha muy bofa. Entonces vamos a quitarle graves a esa bocina. Esa es la parte de la calibración, ecualización de los equipos. Lo hacemos muy fácilmente a través del sistema de ARC, Audio Room Correction de Anthem. Muy sencillo. Los dispositivos se van a conectar de diferentes maneras. Tenemos que entender que, por ejemplo, los displays tienen entradas de video, por eso tengo las flechitas hacia el display, pero también podemos tener salidas. Por ejemplo, tiene una salida de audio, que es un conector estéreo mini plug 3.5 o salida óptica. ¿Para qué tengo estas salidas de video? Para poder mi televisión, que tiene una muy mala bocina, poder mandar esa señal a un amplificador. Podemos controlar la televisión y podemos tener audio. Ok, por ahí algunos de ustedes ya lo pensaron. Oye, pero existe el ARC a través del HDMI, la televisión. Yo ya no necesito conectarle más cables al amplificador y a la televisión para que tenga esto. ¿Cómo funciona el ARC? Es muy sencillo. La bocina tiene la bocina. Tu televisión tiene sus apps internas. Van a sonar en la tele. No quiero que suenen en la tele, quiero que suenen en el amplificador. Puedo sacar de la tele a través del mini plug 3.5 o a través del óptico a mi amplificador. Pero es entonces mandar cable de video y recibir audio. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a poner un solo cable HDMI, el cual a través de la tecnología ARC o eARC, que es Enhanced, aumentado. Audio Return Channel es el canal de audio de retorno. Un solo cable, puedes mandar video a la tele y recibir audio de vuelta para poder utilizar las apps internas y podemos usar a través de eARC audio en Atmos. Si tu televisión no tiene eARC y nada más tienes ARC, no vamos a poder reproducir de Netflix o de cualquier plataforma Atmos. Necesita ser eARC. Tus cables HDMI necesitan ser de muy buena calidad porque es tanta la información que viaja tan rápido en ese cable que inclusive se calientan los conectores. Si tú usas un cable y pones un conector, estás mandando mucha información, vas a ver que los conectores inclusive se pueden calentar. Utiliza un muy buen cable de muy buena calidad para que funcione bien y no tengas problemas de imagen y problemas de audio, problemas de conexión entre los dispositivos. Los dispositivos electrónicos a través del cable HDMI, a través de HDCP, que son protocolos de comunicación entre dispositivos, va a preguntarle el reproductor de medios, la productora hizo una película, pero no quiere que haya piratería. Le meten candados, te dan un Blu-ray, dice, ok, lo puedes reproducir en el Blu-ray, pero el DHCP del Blu-ray tiene que ser abrir los candados. Entonces el aparato, el reproductor,
Dice, ok, tengo yo, no voy a poder piratear porque no soy grabador. Ok, sí, puedes reproducir la película. Ok, mandas la señal por cable HDMI a tu televisión y digitalmente se hacen preguntas y van viendo si vas a poder o no reproducir eso. También los cables HDMI nos van a poder permitir o no tener el HDCP. Entonces podemos ver que hay cables que son HDCP compliant, pues que cumplen con estos requisitos de este tipo de candados que nos están poniendo las productoras. Si tú tienes un cable malo y un display que a lo mejor no está garantizado, créeme que no vas a poder ver esa película, ¿no? Hay veces que dices, este contenido no se puede reproducir en esta televisión. Caray, ¿pero por qué? Porque tu cable HDMI no tiene esas garantías de que suceda. Vamos a ver el amplificador, el receiver en la parte de atrás, que es la pesadilla de muchos que lo ven y dicen, ay, mamita, son demasiados conectores, demasiadas cosas. Esta ya es la parte última de la presentación. Ya casi terminamos, es casi 1 hora y media, nos hemos ido mucho tiempo, pero espero que haya sido de su agrado y para su conocimiento y que les haya ayudado. ¿Cómo vamos a conectar un teatro en casa? En la marca Anthem, que es la marca que vendemos nosotros en Duoson, tenemos estos amplificadores. Este es el MRX 1140. Es un receiver que me va a permitir tener sistema Atmos amplificado directamente en él. Tenemos receivers más pequeñitos que son 5.1 o 7.1 y puedes reproducir Atmos a través de amplificadores externos. ¿Cómo va a ser esto? Tengo en color negro las señales de entrada y en color blanco las salidas y entradas. Yo voy a poder conectar en el teatro en casa mis equipos, el Blu-ray, el amplificador, la consola de videojuegos, el Apple TV, el Fire Stick, no sé, el equipo que ustedes quieran. Tengo 7 entradas de video HDMI y tengo 4 entradas de audio análogo y tengo 3 entradas de audio digital en óptico y tengo 2 entradas en coaxial digital. Eso es lo que puedo yo conectar aquí. Entonces, me está dando opciones limitadas. Antes, en el pasado, existían conectores, el amarillo, que era de video componente, no, compuesto. Y teníamos el verde, azul y rojo, que era video por componente. Ya no existen, ya muchos equipos nuevos ya no los tienen, nada más HDMI y el video análogo ya desaparece. Nos quedamos con el audio análogo nada más, porque por ejemplo yo puedo tener una tornamesa. Hoy en día todo el mundo ya está yéndose a comprar tornamesas porque se escucha mejor, porque el audio análogo es mejor y se percibe mejor. Ok, es correcto. Yo puedo tener unas señales análogas conectadas aquí, ya no me meto a los rollos de conversión digital, análoga, digital. Ya recibo señales analógicas limpias. A través de una tornamesa la puedo recibir. Ok. Estas son las entradas. ¿Y las salidas cuáles son? ¿Para qué me sirven las salidas? Las salidas me sirven para conectar a otros amplificadores, ¿ok? Si mi amplificador es de 140 watts y tengo una bocina de 200, quiero más potencia, lo conecto a un amplificador adicional a través de estas salidas. Ok, vale, ahí está. Mis bocinas, ¿dónde las conecto? Pues en estos que están aquí. Son mis conectores. Entra el cable y a través del tornillito del mismo lo apachurro y lo atornillo y queda. Oye, pero hace rato dijiste conectores banana. Ok, el conector banana es el cable, entra en este conector y es un piquito de metal y lo puedo introducir totalmente dentro de este conector y lo recibe y lo aprieta. Perfectamente bien, lo puedo utilizar. ¿Qué más tengo aquí? Pues ya viéndolo así, pues está muy básico, ¿no? Son entradas, salidas. Yo tengo las salidas de video, tengo 3 salidas de video. Una de ellas dice eARC. ¿A qué se refiere con esto? Que esta es la única entrada o salida de audio a el canal de audio. Las demás no tienen eARC. Aquí debería de conectar mi televisión para poder recibir la señal de las apps propias de la tele. Porque tengo otras 2 salidas. Hablábamos de que si yo tengo un proyector
Puedo tener una pantalla donde todos los días mis hijos juegan sus videojuegos, ven sus partidos de fútbol, pero el día que vamos a hacer el teatro en casa, vamos a bajar la pantalla de proyección, prender el proyector. No voy a desconectar ese HDMI y conectarlo al proyector. Ya lo tendría conectado y selecciono qué voy a aprender para ver en dónde lo voy a poder disfrutar. Para eso son las salidas que tengo. La otra es que estos equipos me permiten también tener una salida de audio, video adicional para una zona adicional. Muchas veces colocamos esto en un family, tenemos 5 bocinas y en la recámara principal también tengo la televisión y quiero ver los mismos equipos que tengo acá. Este equipo me permite mandar la señal a mi televisión de mi cuarto y poner 2 bocinas dentro de mi habitación para poder escuchar como audio ambiental, como zona 2 de este teatro en casa. Para eso me sirve. Pero nosotros estamos buscando que sea algo más dedicado. Vamos a ver entonces ahora, estos son todo lo mismo, un teatro en casa del tope de línea de la marca con bocinas Persona, son bocinas bastante altas con Twitter y medios de Berilio, es la única marca o de las únicas marcas que en 2 drivers en la misma bocina utilizan el material más caro que hay, Berilio. El Berilio lo utilizan otras marcas o lo utilizan en el medio o lo utilizan en el Twitter. Paradigm lo utiliza en ambos. Bocinas de plafón, en este caso puedo utilizar bocinas de 8 pulgadas con el Twitter dirigible. La idea de esto es, acuérdense, dirigir el Twitter al escucha, al principal. Tratar de que el audio esté dirigido y no se reboten las paredes. Tú dirijan el audio. Las bocinas Atmos también diríjanlas hacia el escucha principal. Las bocinas en este caso voy a poner 2 bocinas a los lados como canal surround left, surround right, que es canal surround izquierdo y derecho, y en la parte de atrás voy a poner un surround back, así se conoce. Frontal central, frontal izquierdo, frontal derecho, en inglés center, right, left, surround right, surround left, etcétera, ¿no? Y las de arriba son bocinas par frontal Atmos, par central Atmos y par trasero Atmos. O los podemos conocer de diferente manera, pero es el par frontal, medio y alto de plafón. Entonces tenemos aquí un sistema que es de cuántas bocinas. Tenemos que es un sistema que lo vamos a conocer como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.6. 7.2.6. Vamos a ver. Son 1, 2, 3. Vamos a conectarlas juntas. 5, 6, 7. Luego 8, 9, 10. Es un sistema Atmos bastante grande. ¿Podríamos meterlas separadas estas? Sí, para que tengamos un sonido más difuso. Podríamos entonces necesitar y crecer entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bocinas en este teatro en casa. ¿Cómo vamos a darle potencia? Estas bocinas son tan grandes que mi amplificador MRX 1140 no les va a poder dar la potencia necesaria. Las voy a conectar a través de un amplificador externo. En este caso, un amplificador de potencia STR. Y mis bocinas principales chiquitas las voy a utilizar a través del amplificador MRX 1140. Y los subwoofers son autoamplificados, únicamente les mando la señal de audio a través de un RCA. Y en este caso podemos hacer un teatro en casa inmenso, de muchísimos canales, muy sencillo, véanlo, no está tan complicado. Mandamos la señal de audio del receiver hacia los amplificadores y recibimos la señal de video. Si nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de un sistema que necesitamos un equipo profesional para poder recibir todas estas señales de audio y mandarlas en audio balanceado, que es un conector XLR o tipo Canon, que el audio es el mismo audio que está aquí, pero en onda inversa, para que en la parte interna la lógica electrónica de esto lea estas ondas y te dé un audio perfecto, sin ruidos, sin fallas. Y funciona muy bien. Esto es audio muy, muy profesional. Es conectores XLR.
¿Qué pasa con toda la potencia de este amplificador? En este caso, este no es un amplificador, es un equipo, un procesador de audio y video. Procesa todas las fuentes de audio y las manda a los amplificadores de manera independiente, a bocinas muy grandes, un teatro en casa, un grande, de muy buena calidad. ¿Qué más tenemos? El amplificador, podemos controlarlo de diferentes maneras. Podemos controlarlo de manera con el control remoto, picándole los botones, a través de integración de terceros, a través de RS232, a través de IR o a través del mismo cable HDMI. Fíjate que tu televisión hoy en día se comunica a través del cable HDMI, porque también este cable me permite tener control de otros dispositivos. Prendo la tele y al mismo tiempo se va a prender el amplificador, porque hay una señal que se está comunicando entre estos dos dispositivos y se conoce como el SEC, Consumer Electronic Control. Esto funciona en los equipos más nuevos. Los viejitos les va a costar trabajo hacerlo, pero nos permite subir, bajar el volumen. Y yo prendí la tele, automáticamente se prende el amplificador y se va a la fuente de video para poder ver mis aplicaciones. Prendo el Blu-ray, se va a cambiar en automático al input que le toca, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo hace de una manera automática. Si no lo hiciera así, tú tienes también la forma de poderlo controlar a través de terceros, a través de integración, a través de IP, a través de no sé, URC, que es el Universal Remote Control, a través de Control 4, de Crestron, no sé, tienes muchas maneras de hacerlo. Y la comunicación en pantalla, en el dispositivo que tú estás usando de control, puedes saber en qué está, a qué volumen se encuentra, y si se encuentra reproduciendo en DTS:X, en Atmos o en estéreo, porque luego esa información también es importante que nos la puede mandar. Y el voltaje. Con eso terminamos. Yo sé que van a quedar muchas dudas. Si ustedes necesitan que les ayudemos al diseño de un teatro en casa, por favor, mándenos un mail, un correíto. Les voy a dejar en pantalla nuestros datos para que se puedan comunicar y les ayudemos a escoger las bocinas, el amplificador, poder seleccionar el cable correcto, etcétera, etcétera. Tenemos sillones, tenemos cómo poderles ayudar en muchas, muchas cosas. Les dejo en pantalla mis datos. Si quieren abrir el micrófono, muchas gracias por haberse conectado. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.